En la aparición del 13 de julio de 1917, la Virgen María le dijo a Lucía: vendré a pedir la comunión reparadora de los 5 primeros sábados. María cumple la promesa de los 5 sábados el 10 de diciembre de 1925. Narra Lucía: ese día, estando en mi habitación en Pontevedra, España, se me apareció la Santísima Virgen y al lado, como suspendido en una nube luminosa, el niño. La Santísima Virgen me ponía la mano sobre mi hombro derecho y al mismo tiempo me mostraba un corazón cercado de espinas que tenía en la mano. Entonces dijo el niño: ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos le clavan continuamente sin que haya nadie que haga un acto de reparación para arrancárselas. Y enseguida dijo a la Santísima Virgen: mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes, tú al menos procura consolarme. Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Cuarto sábado de reparación al Inmaculado Corazón de María. Hoy nos disponemos a meditar el cuarto misterio de gozo, la presentación de nuestro Señor en el templo y la purificación de su Santísima Madre. Esta meditación está basada en San Antonio de Padua, San Bernardo de Claraval, San Alfonso María de Ligorio y San Ambrosio, todos doctores de la Iglesia. Jesús llega al templo en los brazos de María para ser presentado al Señor, como mandaba la ley judía, 40 días después de su nacimiento. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Consideremos, en cuanto a la purificación de María, que ni el Hijo ni la Madre necesitaban ser purificados con sacrificios, pero lo hicieron solo para que nosotros fuéramos liberados del temor de la ley. Después de la circuncisión había que cumplir 2 ceremonias según mandaba la ley. El hijo primogénito debía ser presentado al Señor y después rescatado, es decir, ofrecido al Señor y luego vuelto a recibir a cambio de una ofrenda. Por otra parte, la madre debía purificarse de la impureza contraída. Esta ofrenda de todo primer nacido recordaba la liberación milagrosa del pueblo de Israel de su cautividad en Egipto. Todos los primogénitos eran presentados a Dios y luego restituidos al pueblo. Nuestra Señora entonces preparó su corazón, como solo ella podía hacerlo, para presentar a su Hijo a Dios Padre, pero de un modo especial, ya que ella misma se ofrecía con él. Al hacerlo, renovaba su fiat, su hágase en mí, y ponía una vez más su propia vida en las manos de Dios. Así Jesús fue presentado a su Padre en las manos de María. Nunca se hizo una oblación semejante en aquel templo y nunca se volvería a ofrecer. Dice San Antonio: la bienaventurada Virgen María hizo por el Hijo la ofrenda de los pobres para que en todo fuese manifiesta la humildad del Señor. La siguiente ofrenda de nuestro Señor la hará Él mismo en el Calvario.
María y José llegaron al templo dispuestos a cumplir fielmente lo que estaba en la ley. Presentaron, como simbólico rescate, la ofrenda propia de un pobre, un par de tórtolas o pichones de palomas. Veamos lo que a este respecto nos dice San Antonio de Padua, doctor de la Iglesia. La tórtola, nos cuenta San Antonio, por su voz, es llamada ave púdica. Si fuera privada de su compañero, no se junta con otro. Camina sola gimiendo. Ama la soledad. Durante el invierno baja a los valles y se refugia, casi despojada de plumas, en la cavidad de los árboles. En cambio, durante el verano sube a la montaña y allí hace su morada. Esa tórtola simboliza al verdadero penitente, que ya purificado por la mortificación del alma y del cuerpo, no tolera más ninguna convivencia con el pecado mortal, y que mientras vive en este cuerpo, está como en un destierro, porque está lejos del Señor, está privado del amado. Y por eso vaga solitario, no se mezcla con las agitaciones de la turba y camina gimiendo en este mundo. Durante el invierno, durante el tiempo de miserias, se mantiene privado de las plumas, o sea, de los bienes temporales, y se contenta con las cosas humildes. Pero cuando viene el verano, cuando se encamina a la patria celestial, sabe que volará a las alturas, a la casa del Padre. Ahora bien, podríamos preguntarnos por qué habían de ser 2 tórtolas. Son 2 porque representan 2 etapas del penitente, es decir, cuando tememos al pecado por temor a los castigos que de ellos vienen, y luego una segunda etapa, cuando ardiendo del deseo de los bienes celestiales, gemimos en esa espera. La paloma similarmente es un ave simple. Elabora un nido más rústico y pobre que las demás aves. A nadie hiere con las uñas o con el pico. No vive de rapiñas. Con el pico nutre a sus pichones con lo que ella misma se nutrió. No se alimenta de cadáveres. Jamás ataca a las demás aves, aunque sean más pequeñas. Se alimenta solo de granos, calienta los pichones ajenos como si fueran propios. Reside junto a los ríos para protegerse del gavilán, nidifica entre las piedras. Al sobrevenir una tempestad se refugia en el nido. Se defiende con las alas, vuela en bandadas. Su canto es como un gemido. Es muy prolífica y nutre a los pichones mellizos. Las palomas aquí simbolizan a los pobres en el espíritu, los que son verdaderamente penitentes, como las palomas. El nido donde moran y hasta el mismo lecho en el que duermen son pobres. No ofenden a nadie y más bien perdonan a los que los ofenden. No viven de rapiñas, sino que más bien distribuyen sus bienes. Alimentan con la palabra de la predicación a los que les están confiados y con gozo comparten con los demás la gracia que les fue otorgada. No se unen al cadáver, es decir, al pecado mortal. No escandalizan, se alimentan de puro grano, de la predicación de la Iglesia Católica, no de la prédica de herejes, y promueven tanto la salvación de los propios como de los ajenos. Aman a todos en las entrañas de Jesucristo. Residen junto a los ríos de la Sagrada Escritura para prever de lejos las tentaciones del diablo que trama para arrebatarlos y así previéndolas pueden defenderse. En unión con la Iglesia, con la comunidad de los fieles y junto con ellos, vuelan a las cosas celestiales. Su canto es un gemido, sus melodías son lágrimas y suspiros. Son fecundos por la buena voluntad. Alimentan con mucha diligencia los pichones mellizos, expresado en la misericordia y el amor al prójimo. Con misericordia y con justicia hacen toda buena obra con absoluta discreción, que es la madre de las virtudes. Por tanto, dice San Antonio, el que se purifique de esta manera y ofrezca estas tórtolas y estas palomas al sumo sacerdote que es Jesucristo, será purificado de toda inmundicia del pecado.
Luego nos narra la Escritura, le salió al encuentro el anciano Simeón, hombre justo, que esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo le manifestó lo que para otros estaba oculto. Simeón tomó al niño en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes sacar en paz de este mundo a tu siervo según tu palabra, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has puesto ante la faz de todos los pueblos como luz que ilumina a los gentiles y gloria de Israel. Es un canto de alegría. Toda su existencia había consistido en esa ardiente espera del Mesías. San Bernardo nos dice: la Virgen María lleva al templo del Señor a quien es Señor del templo. San José presenta a su Dios, no a su Hijo, sino el Hijo amado y predilecto de Dios. Y también Ana, la viuda, lo proclama. Estos 4 celebraron la primera procesión de cirios encendidos, que después habría de continuarse con gozo en todos los rincones de la tierra y por todas las naciones en la fiesta del 2 de febrero, que la conocemos como fiesta de la Candelaria. Este misterio, en efecto, ha querido poner de manifiesto la vida del cristiano como una ofrenda al Señor expresada en los cirios encendidos que se van consumiendo poco a poco, mientras dan luz. Cristo es profetizado como la luz que saca de la oscuridad al mundo sumido en tinieblas. La luz, en el lenguaje habitual, es símbolo de vida. Se dice dar a luz, por ejemplo, o ver la luz por primera vez. Son expresiones íntimamente ligadas al nacimiento. Las tinieblas, por el contrario, indican desorientación y error. Cristo es la vida del mundo y de todo hombre, es la luz que ilumina, la verdad que salva y el amor que lleva a la plenitud. Sigue narrando la Escritura que sus padres se maravillaron al oír lo que se decía de él. María, que guardaba en su corazón el mensaje del ángel y de los pastores, escucha admirada la profecía de Simeón acerca de la misión universal de su Hijo. Aquel niño pequeño que sostiene en sus brazos es la luz enviada por Dios Padre para iluminar a las naciones. Es la gloria de su pueblo. Este misterio está íntimamente ligado a la ofrenda que se lleva a cabo. También nuestra participación en la misión de Cristo recibida en el bautismo está estrechamente enlazada con nuestra entrega personal. Este misterio es una invitación a darnos sin medida, a arder delante de Dios como esa luz que se pone sobre el candelero para iluminar a los hombres que andan en tinieblas. Ante esto debemos preguntarnos: ¿así es nuestra entrega al Señor? El mismo San Bernardo nos recuerda que está prohibido presentarse ante el Señor con las manos vacías y que, mayormente, nos vemos solo con cosas pequeñas para ofrecer, como por ejemplo el trabajo del día o una sonrisa en medio del dolor, de la fatiga o el ser amables y comprensivos. Debemos hoy considerar en nuestra oración cómo la Virgen acompaña esta ofrenda de tanto precio con otra tan simple como aquellas aves que mandaba ofrecer la ley, para que tú, de aquí en adelante, aprendas a juntar tus pobres servicios con los de Cristo, para que con el valor y precio de los suyos sean recibidos y preciados los tuyos. Junta pues tus oraciones con las suyas, tus lágrimas con las suyas, tus ayunos y vigilias con las suyas, y ofréceselas al Señor, para que lo que de por sí es de poco precio, por Él sea de mucho valor. Una gota de agua por sí tomada no es más que agua, mas lanzada en un gran vaso de vino, toma otro más noble ser y hácese vino, y así nuestras obras, que por ser nuestras son de poco valor, si ayuntadas a las de Cristo se hacen de precio inestimable, por razón de la gracia que se nos da en Él. Simeón bendijo a los padres y dijo a María su madre: Mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel,
y para signo de contradicción, y a ti misma una espada traspasará tu alma, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Jesús trae la salvación para todos los hombres, sin embargo, para algunos será signo de contradicción, porque se obstinan en rechazarlo. Los tiempos que vivimos confirman con particular fuerza la verdad contenida en las palabras de Simeón. El evangelista señala además que Simeón, después de pronunciar estas palabras, se dirigió de pronto, casi inesperadamente, a María, vinculando en cierto modo la profecía referente al Hijo con otra que se relaciona con la Madre. A tu misma alma la traspasará una espada. Con estas palabras del anciano, nuestra mirada se desplaza del Hijo a la Madre, de Jesús a María. Es admirable el misterio de este vínculo con el que ella se ha unido a Cristo, ese Cristo que es signo de contradicción. Estas palabras dirigidas a la Virgen anuncian que ella habría de estar unida íntimamente a la obra redentora de su Hijo. La espada de la que habla Simeón expresa la participación de María en los sufrimientos del Hijo. Es un dolor inenarrable que traspasa el alma. El Señor sufrió en la cruz por nuestros pecados. También son los pecados de cada uno de nosotros los que le han forjado la espada de dolor de nuestra Madre. Por tanto, tenemos un deber de desagravio, pero no solo con Jesús, sino también con su Madre, que también es nuestra Madre. La presentación del Hijo está unida a la purificación de la Madre. La Virgen Santísima quiso cumplir lo que estaba dispuesto, aunque nunca en aquel templo había entrado una criatura más pura y llena de gracia. Ambos misterios están unidos. La luz de Cristo anunciada por Simeón en el templo, luz para iluminar a las naciones, debe propagarse en cada cristiano que ha de ser luz en cualquier lugar donde se encuentre en medio del mundo. A los 40 días del nacimiento de su hijo, Nuestra Señora se dirigió al templo para ofrecerlo al Señor y pagar el simbólico rescate establecido en la ley de Moisés. Ella, con toda piedad y amor, lo ofreció a Dios Padre y nos dio el ejemplo de cómo ha de ser el ofrecimiento de nuestras obras a Dios y, sobre todo, de nosotros mismos en una entrega sin condiciones. Este misterio nos invita a entregar al Señor una vez más nuestra vida, pensamientos, obras, todo nuestro ser, ofrecimiento de lo más pequeño, de lo de todos los días y de los acontecimientos importantes cuando estos lleguen. Y podemos hacer esta entrega de muchas maneras, hoy tal vez valiéndonos de las palabras de San Alfonso María de Ligorio para entregarnos al Señor por medio de María, diciendo: también yo quisiera en este día, Reina mía, a ejemplo tuyo, ofrecer a Dios mi pobre corazón. Ofréceme tú, Madre, como cosa tuya, al Padre Eterno, en unión con Jesús, y ruégale que por los méritos de su Hijo y en gracia tuya, me acepte y me tome por suyo. Amén. Te suplicamos, oh Dios, que esta oración suba como aquel incienso que se cosecha 2 veces por año, en el otoño y en la primavera, y en cuya doble recolección está simbolizada la doble oblación de Jesucristo, porque le ofreció su madre como incienso a Dios según las prescripciones de Moisés, y después Jesucristo mismo se ofreció en sacrificio a Dios Padre para la reconciliación del género humano, como incienso de tundo, del que debe ser molido, porque molido fue por nuestros pecados.